la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8:32, don Alberto Mayol. Este país se ha convertido en una copia decadente de sí mismo. Sí, tal cual. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Esos tiempos de la concertación eran tan buenos. Cuando había problemas de este tipo, rápidamente había un solo culpable. Claro. Y se acababa. Decapitado rápidamente. Pero con su venia, no, aceptándolo, claro, aceptándolo y diciendo, bueno, me cuidarán después, por supuesto que cuidaremos. Por supuesto, así que sí, efectivamente, ha cambiado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué cambió tanto? ¿Qué es lo que ha hecho? A ver, yo conversaba con Axel Calliz hace 2 días, que me decía, pero si esto es de manual, en cualquier manual de los más básicos, en el manejo de crisis, está el no poner al rey delante de los peones. Obvio. O sea, eso se hace solo para la foto de la carga, ahí se para y se tira los peones delante como siempre. Claro, lo que pasa es que ahí pasan 2 cosas, yo creo. Una, que los equipos alrededor no están controlando la crisis, evidentemente, y que el presidente tiene una confianza que tiene fundamento, muy ilimitada en su capacidad de controlar situaciones, dado que él ha sido el que ha salido a salvar los muebles en varias ocasiones y los salva. El problema es que hay un día en que necesariamente, por probabilidad, no los va a salvar, porque no hay forma de que todo el tiempo tu capital político, tu capacidad oratoria, tu relación con el electorado, la gracia que tiene el presidente es que tiene una relación particular con la ciudadanía. Yo decía para la cuenta pública, fue un momento más bien tántrico, extenso y sexual. Entonces porque tiene esa capacidad de relacionarse así con el pueblo, ¿entiendes? Y eso evidentemente es un bálsamo, pero no es una solución. No es una solución. Entonces tú no puedes lavarte con bálsamo, de hecho. Claro. Y por eso el efecto no duró tanto tampoco. Y en el fondo depende, hoy día, ¿qué es lo que pasa? Con una crisis de este tamaño, tú quedas dependiendo de los liderazgos, porque el sector, lo más importante en política es la construcción de un sector. Esa es la razón, por ejemplo, por la que, a pesar de los años que estuvo con un liderazgo muy importante, Marco Enríquez no logró vertebrar una respuesta política electoral fuerte, porque nunca tomó la decisión de ponerse a disposición y competir dentro de una coalición, de tomar el riesgo de estar en una coalición. Y entonces un líder individual no sostiene el mundo, no puede sostener el mundo. Entonces lo que tenemos hoy día, en plena crisis, es que queda un sistema de archipiélagos, de liderazgos fuertes, que sostienen el gobierno, pero todo el resto está inundado. Entonces queda el presidente demasiado expuesto. O sea, en medio de la crisis, ayer tenía entrega de casas en Maule y lo hicieron. O sea, todos sabían que no se hace. Porque obviamente deben tener toda la prensa, a nadie le importa la casa. O sea, perdiste la entrega de casa, ¿ya? Y estás en un momento en el cual tus respuestas, la situación es difícil. Entonces el presidente... ¿Salió bien de ahí? A ver, lo que pasa es que venía de haber cometido un error, al menos en el lenguaje, digamos, de haber dicho algo parecido a teníamos antecedentes previos. Claro. ¿Ya? Conocíamos esto previamente. Después lo aclaró el ministro de Justicia, ¿ya? Y eso ordenó un poco el naipe, y además da la impresión de que el sistema político en general mantiene la tesis de siempre salvar al presidente, ¿ya? Entonces no parece que vayan a ir por él al menos gente seria, ¿ya? Ya. O sea, lo cual, visto desde ese punto, es preocupante, porque la cantidad de gente poco seria que anda dando vuelta en el escenario. Bueno, eso es una de las cosas es una ópera UFO. Claro, es que esto es lo que explica mucho del asunto. Porque cuando hablamos de gente poco seria, hablamos de gente que expande la crisis sistemáticamente en su actuar y no la acota. Entonces, hay una cosa profunda que es la crisis política en el Frente Amplio, en la izquierda en general, en el gobierno, y en todo aquello que pueda ser
o parecer, ¿ya?, problemático. Pero otra cosa es la gestión de la crisis, ¿ya? La gestión de la crisis, y hay crisis que son crisis como el caso Caval, que tú dices, bueno, es una crisis que está acotado a un tema, y no. Mira, esto nació así. Cuando la derecha toma este tema, que no nace en la derecha, pero la derecha lo toma, ¿ya?, porque tomar al medio regional no es algo que hace siempre, ¿ya? Entonces cuando lo toma es porque estaba el caso Mellado. Recuerden que hace muchos años estaba el caso Mellado, ¿ya? Y entonces iba a morir, ¿ya?, alguien, iba a morir un diputado. Entonces la derecha dijo, ok, entonces tiene que morir otro diputado al otro lado. Y ahí cerramos el negocio. Una cosa sacrificial, digamos. Claro, entonces porque no, yo no me voy a comer esto solo. Entonces encuentran lo de Catalina Pérez, dicen, está perfecto, va a caer ella. En ese momento, ¿ya?, vamos al momento florentino, ¿ya?, de Florencia, de Maquiavelo. No es Florentino Pérez. No es Florentino Pérez, también de Florentino Pérez. En ese momento tú tienes que ir y de alguna manera dar la señal, cerremos este negocio. Claro. Caen los dos, ¿ya? Claro, esa mirada. Ese es el momento. Hacia el otro estamos. Este es el momento. ¿Ya? Hay alguien que se oponga que habla oro que lleva, claro, siempre. Y tú le instruyes, ¿ya?, instruyes a la persona afectada de que será protegida y que se le cuida, y que cuando pase el tiempo, ¿ya?, podrá volver después de la crisis. Entonces, esa es la... Es una omertad. Claro. Y tú sostienes la base de tu funcionamiento. Claro. El problema es que esto fue expansivo y no ha parado. O sea, de momento, ¿cuál es el problema? Que el problema es que hoy día, o sea, ya llevamos varias semanas de la crisis. Hoy día la crisis todavía no está en su momento en el cual uno dice, no se está contrayendo, pero por lo menos dejó de crecer. Claro. Hoy día sigue creciendo con el agravante de que rápidamente, por errores propios, entró a la oficina del presidente. Entonces es una situación bastante delicada. La verdad es que tiene primero porque, a ver, hay una cosa que es estructural. La cosa estructural es el gobierno está parado en 4 palitos. Esos palitos tienen cierta fortaleza, pero tú estás estresando esos pilares. O sea, tienes al presidente, a Carolina Toá, a Camila Vallejo y a Mario Marcel. Eso es el gobierno hoy día, ¿ya? Y los gobiernos tienen que ser una cosa más. Sí. Además, ¿eso qué significa? Significa que los cuadros alrededor, al estar inorgánicos, las decisiones que toman estos líderes solo quedan en lo comunicacional y lo que pueden decir, pero no permean la institucionalidad. Y por tanto, esos líderes en realidad están inactivos. Tienes jugadores que no están jugando, aunque quieran jugar y aunque jueguen. Entonces, tienes un problema estructural. Digamos que el pase al vacío llega al vacío. El pase al vacío, exactamente. El pase al vacío, no hay nadie que lo tome y claro, no hay nadie que proyecte esto en el tiempo. Ahora, tienes además un segundo problema. La crisis política de la izquierda se produjo en la convención. Esa es la crisis política. Sí. No fuiste capaz de sacar la constitución que estaba regalada y la perdiste. Da lo mismo lo que pase porque que los medios la ofendieran. Sí, ok, está bien. Es parte del negocio. ¿Ya? Solo quiero lo recordaba en una reunión hace unos días. Decía, a ver, mira, recordemos una cosa súper simple. Cuando Gabriel Boric y José Antonio Kast fueron a ver a don Francisco hizo el negocio de cualquier persona de medio. Elige al mejor para la pantalla. O sea, tú lo pones a cualquier persona de medio a tener que elegir entre un mal producto y un buen producto y va a querer el buen producto. Claro. Entonces dijo, este gallo tiene cuento. Tiene su abuelo, la poesía, la cuestión, la corbata, te la regalo. Le regaló todo. Y el presidente podría haber seguido con eso. Podría haber usado la corbata en la siguiente Teletón. Entonces, te dio juego. No porque está de acuerdo contigo. No, porque es un negocio. Porque es negocio. Entonces, tú tienes que saber relacionarte con los medios en esa lógica. Como lo supo hacer el mismo movimiento estudiantil del 2011-2012. Entonces,
Y como no lo supo hacer después el movimiento estudiantil, que como- le ha dado patada en la cabeza consigo Exactamente. Y entonces tú tienes ahí un problema que no lo has resuelto en términos estratégicos cuando creciste en un sector donde hay mucha gente que no entiende este tema, que sí lo entendían los líderes. ¿Ya? Bueno, tienes el problema político. Ahora tienes una crisis más compleja porque es el siguiente etapa de una crisis política. La crisis política luego se transforma en crisis moral. ¿Ya? Ese es el clásico. Porque ya tus pilares de sostenibilidad política se caen y entonces lo único que te queda es la moral. Y cuando te pillan con algo, ¿ya? Si solo te queda la moral, no tienes nada con qué defenderte. Claro. Ya pasamos ahí. Y ya estamos ahí. Ya estamos viviendo ahí en la crisis moral y están hundiéndose en la crisis moral porque no hay capacidad de entender qué es una crisis, cómo se gestionan las crisis. O sea, esto ha sido parte de la historia del Frente Amplio. Las crisis que tienen que durar literalmente 10 minutos, 2 horas, 5 horas, duran 5 días, 10 días, ¿sí? Portada tras portada, portada tras portada, y tú decís, pero ¿cuál es el sentido de esto? Reunión donde no se resuelve nada, no se llega a acuerdo, siguiente... No se sacrifica a nadie. No se sacrifica a nadie. O sea, Bueno, a ver, pregunta que parece ineludible, digamos. Para resolver esta crisis necesitáis sacrificar gente. claro, del tamaño de las crisis determina que tú necesites lo que se denomina una cabeza de turco, un nombre que lo concentre todo. Eso es cuando tú eres genio y sabes hacerlo, porque eso no es fácil, pero mis saludos a la concertación. ¿No? Sí. ¿No? Con cuidado, con prolijidad, todo bien hecho. De un solo corte, digamos. De un solo corte, pero y con amistad, Sí. muy importante. No sin amistad, porque ojo, aquí se están yendo todos enojados. O sea, esto no puede parar porque mañana con Se el van a fiscal cobrar encima, cuenta. mañana con el fiscal encima, el fiscal te ofrece la gloria si es que tú hablas y el castigo si te callas. Entonces el dinero del prisionero viene. El fiscal ahí diciendo, mira, el otro me va a decir. Si tú no me dices... ¿ah? Tengo en esta mano una rama de olivo y en esta otra una K-47. Exactamente. Entonces, eso viene, es obvio. Entonces ya no estás controlando eso. Bueno, entonces, y tienes por otro lado lo que nos enseña la Biblia, ¿ya? La hecatombe. ¿Ya? Hay que entregar a 100. Claro. ¿Ya? Hay que entregar. De ahí viene. Entonces ya empezamos con los segundos, terceros de una seremía, más el seremi, algunos subsecretarios, un par de ministros. ¿Ya? Entonces, la hecatombe. Esas son tus posibilidades. La hecatombe tiene el problema de que decir, ya, entregué 100, el volcán se los comió, ok, se cierra. Este es un dilema que vivió en su momento la UDI con el tema empresas y el tema de abusos de las empresas. Fue un dilema interno donde Longueira tenía una postura y Jovino Novoa tenía otra. Y las dos parecen razonables, eso es lo interesante. Longueira decía, hay que hacer una línea divisoria y entregar unos cuantos. Y Jovino Novoa decía, la línea divisoria se va a correr si entregamos unos cuantos. Entonces no hay que entregar a ni uno, ¿no? Hay que defender todo lo que se pueda. Entonces ese era el dilema, ¿no? Bueno, las dos cosas son ciertas. Ya, pero cualquier historiador militar sabe que uno hace líneas y va entregando según le convenga hasta que llega a una línea de no pasará. Hasta que logra efectivamente vencer el problema. Hasta que la línea logística del otro se hace muy larga, Bueno, las pérdidas se acumulan. En realidad, esa línea se mueve hasta que tú logras tener al otro horquillado, Claro. ¿no? Entonces, cuando empiezan a aparecer cosas que pueden afectar al otro sector, ahora hay un problema, hay un gran problema, que la derecha hoy día, no hay autoridades republicanas y es el partido principal. Y por tanto no pueden tener ningún pecado. Entonces tú estás negociando con el espectro de la derecha actual, que son los que tienen cargos. Que a los republicanos van a decir, bueno, además van a destruir todo lo que está alrededor mío, van a dejar con todo. No, si esta crisis está diseñada. Cuando en Chile se habla tanto del guionista de Chile, ¿ya? Tiene que ver con que justamente esto ha sido un proceso que parece diseñado, y parece diseñado porque hay un sentido histórico del proceso, y es que si tú no controlas el proceso de malestar social, esto se lo come todo. Entonces es una narración perfecta porque va a ir lineal, va a seguir lineal.
Va a ir eliminando jugadores de la cancha. Ya, pero hoy por hoy, ¿cómo podéis controlar esto? O sea, evidentemente van por la cabeza de George Jackson. O sea, metieron a Montes al baile para hacer más tentador la idea de tirar a Jackson Por supuesto. como cabeza de turco. Pero está amenazando a la torre ahora, de pasada, así como daño colateral. O sea, todos entendemos que van por George Jackson. Eso es un hecho, innegable. Y que es imposible que no lleguen, además. Claro. Imposible que no lleguen porque en el fondo todo ese ecosistema, si tú sacas a Montes, no estás infringiendo nuevamente errores de que la coalición de gobierno es muy pequeña y gobierna mucha gente. Entonces, tu ministro que cae, en realidad no es tu ministro. Entonces, la oposición dice, no, pues, tiene que caer alguien de ustedes. Claro. O sea, me venís y me entregáis al vecino. Claro, y además el PS le dijo, nosotros no vamos a pagar Y nosotros no vamos a pagar las cuentas. Claro. ¿no? Entonces, los que fueron a abrir la unidad paralela, la aduana paralela de Menem, era RD, entonces no, te haces cargo. Entonces, claro, lo más probable es que, y entonces RD dice, ya, pero tiene que caer Monte y tratan de entregar por ahí, o eventualmente los dos. A ver, lo de RD, hoy día todavía, las crisis son muy histéricas. O sea, uno dice, no, esto se terminó, están muertos, qué sé yo. Normalmente no es así. Normalmente se puede recuperar. Pero, en la estructura de la crisis, cuando tú miras cómo está funcionando esta historia, no parece haber posibilidad de que se pueda salvar la estructura principal de RD. Porque además tenemos a la torre y a todo el sector de Giorgio, ¿ya?, involucrado en la directiva. La ex directiva es la otra afectada, que era el grupo, entre comillas, disidente, que había tenido el apoyo de Giorgio, pero que después no lo tuvo más. Porque Giorgio volvió a su origen, ¿ya? Porque los líderes hacen eso, ¿eh? Como que enfrían una zona, los guardan en el closet, y dicen, ya, quédate ahí, enfríate, y después vuelven y te rescatan. Claro, entonces tú decís, gracias. Entonces, ahí gracias, bueno, pero esta historia ya no tiene, estructuralmente no funciona. Entonces, lo más probable es que sí tenga que caer. Todavía no se sabe por qué. Entonces no han encontrado el por qué. Todavía es un tema político. No está la denuncia específica donde vaya a quedar George Jackson. De hecho, lo más probable es que no vaya a existir, porque en su ministerio, ¿ya?, estaban buscando otros ministerios, porque en su ministerio no va a pasar nada. Entonces va a tener que, el costo es el costo político. Y entonces va a decir legítimamente, bueno, pero yo no tengo nada. No tengo nada en el bolsillo, no tengo nada, ningún papel que me comprometa. Claro. Entonces, esto va a ser no va a tener final. Por eso se dilata tanto. Porque no hay forma de decirle a alguien, ok, entrégate. Como diría Luis Miguel. Sin condiciones. El cierre fue notable, hay que decir. En el Sonar Informativo también jugamos. Es el momento de los deportes o algo así. Con Ignacio Pérez Tuesta. Muy bien, se hace parte de este panel don Ignacio Pérez Tuesta. ¿Cómo está usted, Gurú? Muy bien, buenos días, don Alberto, qué gusto verlo en vivo. Muy buenos días, don Ignacio. Un placer, verdaderamente. Al fin podemos estar juntos. Exactamente. ¿También lo dijo Luis Miguel? También lo dijo Luis Miguel. Pero ahora dijo, necesito plata, anda con problemas. No sé cómo se puede gastar esa plata, pero bueno, lo logró. Sí, claro, lo hizo. Ya, oiga, les cuento que estos ingleses que llueve allá en Inglaterra, y claro, ha estado bastante ha estado accidentado Wimbledon. ¿Sí? Partidos suspendidos, de hecho tendrían que haber jugado chilenos ayer. ¿Usted sabe lo que dicen? Si no te gusta el clima de Londres, espera 15 minutos. Sí, exactamente. Bueno, y partidos que se suspenden 10 minutos, pues vuelven. En fin, es una tradición de Wimbledon. Y está jugando Nico. Solo se juega ahí por eso. Sí. Estos países que no tienen una cordillera que les dé estabilidad. Claro. Ese es el problema. Nico Jarry está jugando ante el italiano Marco Cecchinato. Perdió el primer set 6-4. Hubo una suspensión por lluvia. Se reanudó y va ganando 4-1 el segundo set. Tiene que ganarlo ese. Sí, pues así que recordar que son a 5 sets los partidos de Wimbledon. Y Tomás Barrios tiene que debiera jugar, ustedes saben que además, como no es primer turno, los partidos se inician en la medida que vayan terminando los anteriores, debiera jugar a las 9 de la mañana, es decir, en breve debiera empezar ese partido.
ante Goffin, el belga. Así que bien por Tomás Barrios, que además llegó de la quali. Ganó su ya partido venía de la quali, Sí, y calentito. así que viene con ritmo, pero ha estado, como les digo, bastante... Pero es muy cansador el pasto, ¿eh? Es horrible. sí, es raro. A mí me Pelota muy baja. conversábamos el otro día con Palora, ¿sabe que a mí me gusta ver el cuadro es bonito, los jugadores de blanco, Sí, el pasto, pero es raro el partido Es de raro. tenis en el pasto. Ya lo dijo Ya lo dijo. el filósofo Marcelo Ríos. Pero Pasto para la vaca. citando a un filósofo anterior, Sí. a un argentino. Exactamente. Sí. Se me perdía que era una cita eso. Sí. se puede citar Río todavía. obviando cosas, qué raro. Oiga, hoy día les traigo una efeméride A ver. que ocurrió el año 1996, yo creo que ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan de aquel partido que Chile le ganó 4-1 a Ecuador? Sí, Con lluvia, pero Acá está Nacional, que llovía hasta... un empujón que le pegó un ecuatoriano por la banda derecha a Zamorano, casi lo deja sentado en la tribuna. Me Exacto. acuerdo perfecto. Centro de Cristian Mora. Tremendo. Pero no solo esa efeméride, un partido se jugó un día como hoy, sino que fue el debut de Nelson Acosta Sí, pues. en esa clasificatoria. Había salido Ascar Gorta. Ascar Gorta, exactamente. Ascar Gorta. Y escuchemos algún ambiente de aquel histórico día. Cuando el partido terminado, señoras y señores, brazos en alto, abrazos, la emoción de un hombre que lo quiso tanto, que lo buscó tanto. Al fin, pelado, te diste el gusto y de qué manera, debutaste con una goleada. Yo sé que por dentro debe estar llorando Nelson Acosta. Chile 4, Ecuador 1, 2 goles de Iván, un gol de Salas, otro de Stay, todos de Ya. cabeza. Pelado es por Acosta, por Sí, cierto. sí, sí. Sí. Notable. No tiene referencia a la crisis anterior. Recordemos que No confundamos el, las calvicies. la selección había empezado con Ascar Gorta, había empatado 1-1 en Venezuela, lo que en esa época Sí, era, sí, sí. era un fracaso absoluto, Condena ya el total. proceso venía mal. Y en Bolivia. No, en Venezuela. ¿Pero con Bolivia o no fue? No, no, es que él Venezuela. terminó en Venezuela, Bolivia. Venezuela. Él terminó Sí. llegando como a Bolivia, entrenador, lo como vi. entrenador. Sí. Bueno, y este segundo partido de clasificatoria, Chile tenía gana, bueno, y gana 4-1, como decía Carcuro, y fue como que todos nos... Pero con miedo un rato, porque hubo un Sí. rato que el 1-1, El gol de Aguinaga, ¿te acuerdas? Un golazo. Y de repente, centro de Mora, Y Salas. Salta Cristian Salas. Mora. Un golazo y A después las otro gol páginas de- de la historia. Otro gol de Stay y otro gol Cristian de Mora Stay entró a la historia de y Chile. de y- Zamora. Sí. Y algo, detalles, 4 goles de cabeza ese partido. Sí. Y otro detalle que me lo comentó Pablo Aranzáez antes de entrar, me dijo, ese día, en el Teatro California, a poquito del Sí, Estadio bueno, Nacional, tiene razón. presentaba a los 13 el Amplac acá en Chile. Un día como... Entonces, Y otro dato. En esa eliminatoria, Salas y Zamorano hicieron más goles que todos los otros países Sí. juntos, Ah, bien. con un técnico que jugaba atrás. Sí, claro. Porque era atacar y tenían que hacer el gol. O sea, el negocio era... Pero el homenaje al oriundo de Paso de los Toros, Sí. digámoslo, Sí. porque además, bueno, está complicado. Saludos, Nelson, ha estado Sí. complicado con tema de Alzheimer y otras un grande, le complicaciones. pasaba cualquier cosa y le hacía funcionar. Campeón con Copa Chile con la Unión Española, campeón con Cobreloa, campeón con Sí. Everton. Sí, con el equipo, además, pasan una sandía, campeón. Clasificó a Chile a este mundial, Sí. el que estábamos escuchando, y la medalla de bronce en Sydney. La verdad es que el palmarés del calvo estratega es notable. Además, el último, antes de despedirme, el técnico que más partidos dirigió en la historia de la selección chilena. ¿Puedo citar a Lord Byron en este momento? Pero por favor. Que Lord Byron decía una frase muy buena una vez que hizo un obituario, era muy irónico, entonces le puso un obituario que estaba feliz de que hubiese fallecido la persona, Claro, claro. la verdad. Entonces le puso, murió de la peor forma posible, calvo. Un homenaje para don Nelson Bonifacio, ¿no? Nelson Acosta Bonifacio. López. Sí, y también saludemos a Javier Ascar Gorta, que nadie sabe ya nada de él, pero... Claro. Pero nos dejó una frase. Espero que una vez muerto el perro se acabe la radio. Y fue así. Fue Fue así. No. Y fue otro filósofo. Fue irónico, pero fue así. Y tocaba la armónica en Era vez una del amenaza elegante, pero no funcionó, fue al Claro, revés. claro, Nos claro. exorcizó. Sí, sí, sí. Bueno, en todo caso, quería decir que cada vez que toma un pomelo Paso los Toros, quizás la bebida más rica del mundo. Extraordinario. Me acuerdo de don Nelson Bueno, Bonifacio. sí, es verdad, es verdad. Muy bien. Los espero a las 9. Ha sido un verdadero placer, don Ignacio. Don Alberto, qué placer verlo por acá una vez más. Un gran placer. un Con gran esa alegría placer. Sí, pues, tan clásica suya. con esta visión ingenua del mundo.